siervo de Dios y del Señor Jesucristo. La exaltación a Dios por el propio hombre nunca ha sido de su agrado, pero el someterse a Dios es su agrado, de reconocer al Padre y reconocer al Hijo. Y dice el apóstol aquí, Santiago, dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12. Hermanos míos, tenedlo por sumo gozo cuando, fíjense bien que dice ahí, cuando os encontréis en diversas pruebas. Hermanos míos, tener por sumo gozo. ¿Cómo podemos tener gozo cuando dice aquí? Cuando os encontréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe producirá paciencia. Nuestra fe, dice la Escritura, tiene que ser probada. Pero lo importante aquí dice el sumo gozo, suma alegría. Para cuando hay una prueba. Debería ser de gozo. ¿Por qué? Porque estamos siendo probados, estamos siendo tomados en cuenta. La gente que todavía no conoce las cosas de Dios, Jesucristo, pues es obvio que ellos no, ni cuenta a veces se dan realmente si es una prueba, si no es una prueba. Simplemente viven. Pero no se están dando cuenta a veces que es una prueba, que es un dolor. El número 4 dice, pero que la paciencia tenga su obra completa para que seáis completos y cabales, no quedando atrás en nada. Y fíjense qué importante en el versículo 5, dice, y si a alguno de vosotros le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dado. Con abundancia, dice otra versión. Pero pida a Dios la sabiduría. Y ahí el éxito de muchos hombres en el Antiguo Testamento. Podemos ver también sus debilidades, pero la sabiduría la tenemos que pedir a Dios. Vamos a analizar un poquito todos esos puntos, pero si a alguno de vosotros le falta sabiduría, claro que nos falta en muchas ocasiones el camino de la vida. Ahí mismo en Santiago 1, pero ya en el 12, más abajito, dice, sigue otra vez y dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado es una bienaventuranza, dice, el hombre que persevera bajo la prueba. Si ustedes nos damos cuenta, en la vida siempre nos está probando. Al alumno, ¿cómo se llama el examen que le hacen? La prueba. Ya tenemos una prueba. Para el fin de mes viene la prueba o examen. ¿Y eso qué va a evaluar el maestro? La calidad de conocimiento, la cantidad de conocimiento que tiene el alumno. Se prueba también hasta la misma escuela. Se prueba también hasta el mismo maestro. Yo he sabido de escuelas particulares. Una ocasión me dice un maestro que ya no estaba trabajando ahí, que lo echaron porque la escuela pues, pagaba muchos y él se fue a lo que es correcto y solamente 2 aprobaron. Y si tenía 40 alumnos, se fueron a quejar y la dirección dijo que estaba equivocado. Que aunque sea la mitad, le subiera a que sea 6. O que les pusiera otra tareita y dijo él, es que no, yo lo reprobé por gusto. En realidad ni siquiera llegaron a la mitad del examen. Pero es que aquí así es y ellos son los que pagan. Y él prefirió renunciar. Él dijo, no, pues o sea, yo no puedo hacer eso. Y se fue. Entonces se evalúa la escuela, se evalúa al maestro y se evalúa al alumno también. Por eso se llama prueba. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando se hace una competencia,
te entregan una medalla, te entregan un reconocimiento. ¿A qué? A tu esfuerzo, a tu lucha, a tu dedicación. Allá no gana el más simpático, allá no gana el que habla mejorcito, sino el que se prepara y el que lucha. Aquel que en medio de una pruebita que le dijeron, mira, deja de entrenar y este fin de semana nos vamos a pasear, y dice no. Y todos se andan divirtiendo, pero él está entrenando. Hace tiempo, en un libro de superación leía que decía que mientras todos están celebrando y tú estás trabajando, te van a criticar mientras te esfuerzas, mientras estudias, mientras ya deja de estudiar, mira, vamos a pasear un poco, vamos a salir un poco, y tú dices, no, yo sigo. Cuando tú logras tu meta, tu objetivo, el éxito, te critican. Ellos andan buscando todavía la meta, andan buscando un trabajo, y tú ya tienes tu negocio, ya tienes tu trabajo. Es que empiezan a hablar muchas cosas, pero nunca se enfocan en tu esfuerzo, en tu dedicación. La gente habla muchas cosas, pero nunca dice, no, a mí me consta que yo lo vi estudiar. Cuando yo andaba paseando, él estaba estudiando, o estaba trabajando, y por eso logró todo. Entonces dice la Escritura que debemos estar contentos, porque en medio de la prueba, en medio de todo eso, y el que resista, dice Santiago, recibirá la corona de vida que Dios nos ha prometido. Nadie diga cuando sea tentado, soy tentado por parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Fíjense bien cómo dice ahí también, ahí está en la pantalla el texto, dice lo que dice a continuación. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Es decir, esto es un proceso. Es un proceso. Lo que hay aquí en nuestra mente. Se han escrito libros y libros de que tú eres lo que le metes a la cabeza, lo que nosotros sembramos en nuestra mente. Y lo que está trabajando día a día es en lo que nos enfocamos. Podemos notarlo a través de nuestra vida diaria. Puede ser hasta la comida. Hay gente que hasta le decimos, oye, tú nada más piensas en comer, ¿sí o no? Siempre está de, ay, se me antoja una hamburguesita, y pasaron 2 horas y ya, ay, estaría bueno unos taquitos. Oye, párale, acabas de comer. Y parece ser que ahí viene el triciclo y atrae los tacos. Lo atraemos. Y ya acá me dicen, ¿qué horas? Yo dije que esta semana ya iba yo a hacer dieta. Pero lo atraemos. Así como hablé sutilmente de la comida, podemos enfocarnos en muchas cosas. El dinero, ¿verdad? Muchas cosas. Y lo atraemos. Entonces, dice, es seducido. No solo hablamos de los sexos, sino todo nos puede seducir. Yo siempre también le digo a las personas, ya se dieron cuenta que en el principio Satanás no tentó a Eva con un galán y lo tentó con una bolsa llena de dinero. ¿Con qué la tentó? Con la comida. Algo tan fácil, fue la comida. No necesitó poner tan grande prueba para que se diera, solamente con la comida. Pero es difícil llevar la dieta, ¿no? Entonces, nos seduce, ¿verdad? Y entonces dice que esa concupiscencia, ese deseo, después que ha concebido, habla de concebir, es decir, como dar a luz. Da a luz el pecado, y el pecado se llega a concebir. El problema no es la prueba, el problema no es la tentación, sino lo que dice aquí, llevarlo a cabo. Da a luz a la muerte. Yo lo planeé. Aquella persona, incluyo hombre y mujer, está pensando en, y a veces yo corrijo a algunas personas que me lo permiten cuando dicen, sea como sea, yo tengo que tener dinero. Le digo, espérame, estás lanzándole al enemigo una propuesta. Pues esto no es como sea, como sea. ¿Qué has hecho? ¿En qué estudiaste? ¿En qué puedes trabajar? ¿Sabes hacer algo? Para que por ahí se vaya uno. Pero sea como sea y como sea. Y entonces el enemigo viene y dice, aquí hay. Entonces es importante los pasos que el apóstol Santiago nos está diciendo que se va llevando a cabo
en la tentación o en la prueba. Dice aquí que el diablo también sabe pescar, ya lo mencionamos, por el dinero, ¿verdad? Por la avaricia. Son muchos, dice, los que caen en el anzuelo. Pero dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahí es donde está la clave de esto. Es bendecido, dice, aquel que soporta la tentación. La prueba se puede estar dando, pero cuando uno dice, ¿es pecado ser tentado? No, es pecado de repente pensar, siempre estamos pensando en algo que no va de acuerdo a Dios, sí. Todo el tiempo, dice la Escritura, que todos los días somos llevados como ovejas al matadero. Todos los días. Pero de nosotros depende el poder decir sí. Siempre va a haber la elección. Acompáñenme ahí donde está en Hechos 14. Hechos versículo 14, 22. Dice: fortaleciendo el ánimo de los discípulos y exhortándoles a perseverar fieles en la fe. Les decían, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí dice claramente el 22 que es preciso, es necesario que a través de muchas tribulaciones. Porque empecé hablando del tema espiritual y tiene que sacar Dios esta parte humana, tiene que liberarnos a través de las pruebas de la tribulación. Él mismo sufrió en la carne, él mismo fue tentado, pero era necesario, es necesario. Dice aquí que es necesaria la tribulación. Y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayuno, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Así que es necesario que por muchas tribulaciones. Juan 15, 20 también. Juan 15, 20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Dice el Señor, acordaos de la palabra. El siervo no es mayor que su Señor. El siervo. Por eso el apóstol Santiago habla de Dios y siervo de Jesús. El siervo. Y dice, si a mí me lo hicieron, se lo van a hacer a ustedes. Y dice, ¿por qué? Por causa de la palabra. Pero también dice, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esto lo podemos llevar a ámbitos extensos, hablando hasta de la misma psicología. Porque cuando nosotros, la gente allá afuera nos está observando, si observan a alguien igual, no pasa nada. ¿Y cómo se identifican? En la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de conducirse. Y dicen, este es mío. Pero si uno llega y muestra a uno la diferencia, es criticado, empiezan las agresiones, que es muy santito, que esto, que el otro, que el otro. Pero si uno persevera y lucha, dice, también guardarán la palabra. Si guardaron la mía, también guardarán la que ustedes. Es decir, tarde o temprano, lo que a nosotros en el momento pudiéramos decir, Señor, estoy siendo atribulado aquí en este momento, en el trabajo, en la casa, pero me mantengo firme en lo que yo estoy diciendo, en lo que yo estoy convencido de lo que es, se me va a venir, como decimos nosotros, el mundo encima, es cierto. Pero tarde o temprano, de ahí mismo se van a agarrar los demás. De ahí mismo. Van a saber con quién ir a pedir un consejo, van a saber con quién ir, porque finalmente se mantuvo firme. Se mantuvo firme. Acordaos de la palabra, dice Dios. Primera de Pedro 1:7. Dice, para que la prueba, y sigue hablando de la prueba, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro,
que perece, aunque sea probada con fuego, se halla la digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Primera de Pedro 1:7, subrayele ahí. Cuando estamos, hay que leer, buscar la sabiduría, y dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, y agrega, que perece. Una vez aquí en el mercado vi a un relojero que en una tablita le soplaba, estaba echándole fuego a una pelota, y le movía así, y obviamente la madera se iba quemando y se iba hundiendo, pero él le seguía, se incendió la pelota de oro, una bolita así. Y yo me le quedo viendo, le digo, si ya agarró fuego, le digo que le sigue soplando. Porque le seguía más con el sople fuego, le meta yo más los metales. Hay metales que tiene chiquitos ahí que no es oro puro y ya no aguanta a cierto grado y empieza a caer todo ese partículas de metal. Así que voy a vender, aunque quede pequeña, pero vale mucho, porque voy a vender oro puro. Y entonces le estoy sacando todo lo que no tiene valor, todo lo que le agregaron para poder hacerlo comercial. Y él quería hacer una barrita de puro oro puro. Ya vamos conectando, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, se conecta lo mismo, dice, porque el oro es probado por fuego y ese perece. Entonces dice, vuestra fe también. Y parece ser que cuando la prueba está fuerte, más fuego. Y más fuerte, y dice tú, y volteas para arriba y dice, ya no. Pero es más fuerte la prueba y va creciendo. Y cuando uno depende y busca la sabiduría de Dios, dice, Señor, aquí estoy, listo. Sí, yo he tratado de decidir muchas cosas. Me encantó, estaba leyendo el pasaje de nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Pero cuando yo leí que iba entrando a Egipto, y cuando le dice a Sarai, a la mujer, le dice que dijera que era su hermano. Muchos escritores dicen, ¿por qué fue puesto como padre de la fe? Y no demostró mucha fe. Allí estaba el hombre. Cuando dijo, eres muy hermosa y yo corro el riesgo que me mate y te agarran como mujer el rey. Entonces yo tengo un peligro ahí. Vas a decir que eres mi hermano. Y después, luego de reconocer lo que había hecho, Dios tuvo que hablarle al rey para decirle, no vayas a tocar a esa mujer porque tienes voz. ¿Cómo? Pero luego de corregir, el rey le dice todavía, bueno, en realidad es mi media hermana, porque viene siendo hija y empezó a sacar la genealogía, ¿sabes? Estoy diciendo, muy mentiroso no soy, más la mitad. Pero dicen que positivo y negativo, pues todo es negativo. No hay mitad. Entonces es una mentira. Pero sin embargo, el punto no es la parte de esa de Abraham, sino el punto es de que está hasta los días como el padre de la fe. Más adelante fue probada su fe, ¿sí o no? ¿Fue probada o no? Cuando puso a su hijo, era necesario que su fe fuera probada. Por eso es que al principio vienen pruebitas, pero no quedamos limpios y vamos aumentando y vamos aumentando. Y dice Dios, ¿todavía no? Bueno, entonces necesita ser quitado. Tienes una costumbrita, tienes una tradición, tienes una cultura, tienes un apego, ¿no? Tienes un vicio, tienes algo, necesito irlo sacando. ¿Hasta qué? Hasta que estemos, como dice el apóstol Pedro, perseverando. Sea hallada digna, dice, de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Dice, porque a él le amáis sin haberle visto. En él creéis y aunque no lo veáis ahora, creyendo él, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Por siglos se está luchando. Ahora mismo hay una guerra espiritual fuertísima, desde hace muchos años. ¿Por qué? Por la salvación del alma. A veces nos asustamos cuando vemos imágenes pues la más reciente, ¿no?, que hemos vivido, que es ahora mismo la de Ucrania con Rusia, y luego vemos los aviones cómo se levantan y cómo explotan en medio de la ciudad, y dices tú, no, qué terrible.
qué terrible está eso, y mejor apagamos la tele. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, eso no es nada comparado con la batalla espiritual que inició hace muchos años, por algo tan precioso como nuestra alma. Y sigue la lucha día a día. Por eso Dios nos está invitando siempre a quienes, a nosotros, a seguir fortaleciéndonos, a seguir que en medio de la tribulación, en medio de la lucha, tenemos que seguir soportando. Caemos, sí, nos levantamos, sí. Hay libros que dicen, no es tanto que te caiga, no es tantas cuantas veces te caiga, sino que no te quedes ahí en el suelo. Por eso ese rato podemos abarcar, de ahí se saca la parte psicológica. Dice, porque nuestra fe debe ser probada. Podemos ser tentados y no pecar. Miren qué ejemplo. A ver, a Génesis 39, 7. Vamos a leerlo. Dice 39, 7, dice, y sucedió después de estas cosas que la mujer de su señor puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Él rehusó y dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor teniéndome a mí no se preocupa de nada de cuanto hay en la casa. Ha puesto en mis manos todo cuanto tiene. No hay otro superior a mí en esta casa y ninguna cosa se ha reservado sino a ti, porque eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo esta gran maldad y pecaría contra Dios? Fíjense las palabras y hasta están subrayadas ahí donde le dijo a la mujer, duerme conmigo. Dice, y él no quiso. Él no quiso. ¿Cómo le voy a hacer yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo? José no quiso. Y dice la Biblia que él no era tampoco de mal parecer. Y yo no creo que la mujer de Potifar tampoco. Así que la tentación era importante. Pero no se dio. No se dio. Sucedió, dice, que ella insistía a José día tras día, pero este no le hacía caso. Es decir, esta tentación no duró solamente una vez. Día tras día. A ella ya se le había metido de que durmiera con él. Y José. Y sucedió que él entró un día en la casa para hacer su trabajo y ninguno de los hombres de la casa estaba allí en casa. Entonces ella le agarró por su manto diciendo, acuéstate conmigo, pero él dejó su manto en las manos de ella, se escapó y salió afuera. Aprovechó el momento. Satanás, el león rugiente, había estado rondeando día tras día, día tras día. ¿Y qué prefirió José? Salió encuerado. Otra versión dice que corrió desnudo, semidesnudo. Pero cualquiera que haya sido, si completamente o semidesnudo, él corrió. Él corrió, como dicen, no más vale que aquí corrió, que aquí quedó. Él salió yo ante la tentación. No es fácil, obviamente. Ahora mismo lo leemos y decimos, pues sí, pero está bien porque ahora está con Cristo en el cielo. Pero esto lo llevamos a la vida diaria de nosotros. Las tentaciones siguen ahí. El león rugiente sigue dando vueltas alrededor y se busca a quien devorar, día tras día, incluso de noche, también ataca. Así que dice, y aconteció que al ver ella que el manto había quedado en sus manos y que él había escapado fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, no os ha traído un hebreo para que se burle de nosotros, vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Ahora, ¿qué más le quedó? Destruir su imagen de él. ¿Dónde terminó? En la cárcel. Pero algo importante que aún dice la Biblia, que estando él en la cárcel, ¿qué dice? Dios estaba con él. Porque lo que Dios ve son las intenciones del corazón. Porque Dios lo estaba preparando a él, así que no es necesario, porque Dios todo lo sabía. Sino como él se dio cuenta de lo que le había dicho Abraham a la mujer, y fue con el faraón y le dijo, no vayas a tocarla porque está casada. Y de hecho, a todos los puso estériles, a todos. Por eso le dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué me dices esto? Toda la nación estaba estéril, no podían tener descendencia, hasta que se corrigió ese pecado. ¿Qué aprendemos de José? Dice, el pecado es una elección. Usted corre del pecado o se involucra en él y peca.
cuando se da luz a la tentación, cuando se sigue el proceso. Ahora, así como eso, muchas cosas también positivas se pueden hacer. Yo entonces elijo o pensar cosas positivas o pensar cosas negativas. Lo mismo empieza un trabajo, lo mismo empieza un negocio. ¿Dónde? Aquí. ¿Verdad? Así que también es bueno pensar en cosas positivas. Es un ejemplo que veía yo de la Ciudad de México. ¿Por qué hace meses atrás un taxista entregó un maletín con mucho dinero? Y todo el mundo dice, yo me hubiese quedado, él se hubiera podido comprar hasta un taxi propio o simplemente poner otro negocio y dejar de andar de taxi. Porque en su mente, cuando agarraba el volante, no salía probablemente pensando en robar, sino en pensando en trabajar, en ganarse la vida, en llevar comida para su familia. Pero no andaba pensando en que si, ¿cómo no me cae una oportunidad y yo me hago rico? ¿Cómo no? Alguien. No. Por eso fue y lo entregó. Yo aquí en Villahermosa también conocí un taxista así. También hace como 15 años lo conocí y llevó a unas personas acá en Guanacajuca, a 2 ingenieros, y el que estaba sentado dejó el maletín. Él vino aquí a la Unión, aquí, nos estará aquí por la Cherraga, estaba aquí, ahí le entregó. Y tampoco aceptó gratificación, no sé dónde se pondrá a ver, pero él me lo platicó y dice, yo no lo hice, si no pues me quedo con el maletín. Yo le entregué. Entonces, sí hay gente así. La prueba, la tentación, pero no salió pensando en eso. ¿Cuántas veces te van a decir, pero no lo viste si ahí estaba la oportunidad? ¿La oportunidad positiva o negativa? Oportunidad tenías de hacer mucho dinero, de haber salido de pobre, pero no era el camino correcto. Así que más vale que nos comamos el pan con nuestro sudor de nuestra frente. ¿Qué aprendemos otro de Job en la tentación? Job 2, del 9 al 10. Capítulo 2, del 9 al 10, dice, ahí vemos parte, dice, entonces su mujer le dijo a Job, ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le respondió, ¿has hablado como hablaría quien? Cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos el mal? En todo esto, Job, ¿qué dice? No pecó. Exactamente. No pecó con sus labios. ¿Qué pues recibiremos de Dios hoy? Pero ¿quién le dijo? Así que no se nos haga extraño. La propia esposa le dijo, maldice a tu Dios y muere. Qué hermoso deseo, ¿no? Nomás le faltó el ramo de flores, ¿no? Entonces, de la misma familia, del mismo equipo, de lo mismo, va a decir renuncia. ¿Verdad? ¿Cómo es posible que te estés congregando y a veces en lo que más se fija la gente ahora mismo es en el dinero, ¿no? En las cosas materiales? Las riquezas de Dios no son nada más por tener dinero. Entonces dice, has hablado como mujer insensata, como una persona insensata, una persona que no tiene sensatez, una persona que no está corduramente. Sin embargo, su promesa, su palabra se cumplió. Job decía, sé que mi Redentor vive. Recurremos, dice a Dios, por nuestras tentaciones. Muchos, dice aquí, culpan a Dios cuando enfrentan una adversidad. Dice la Escritura, cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Sí, muchos han escuchado que dicen, bueno, me tentó Dios. Él mismo fue tentado por el enemigo, Jesucristo. Y dijo en Mateo 7, 21, 23, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. De dentro del corazón, de la mente, salen, dice. ¿De qué? Los adulterios, las fornicaciones,
los homicidios, ¿verdad? Entonces, todo se piensa primero acá. Primero sale del corazón, se llena de odio, de coraje, de resentimiento, planeas y luego lo llevas acá. Así que cuando nosotros vemos, mucha gente dice, ¿por qué se llevó a cabo un divorcio? Y muchos piensan que es el final. No, ese matrimonio hacía muchos años que se había acabado. ¿O por qué la asesinó? Bien la hubiera podido dejar, ¿no? Eso tiene tiempo que lo estaba planeando en su mente. Y incluso la ley, en base a los estudios, ve por delito, por asociación delictuosa, cuando ya incluye más. Es decir, estuvo todo planeado, no pueden alegar. Aunque le pongas un abogado que lo defienda, no se puede. Pero cuando es accidental, bueno, sí hubo un problema, pero hay atenuantes para que el castigo no sea tan severo. Y hay quienes incluso la ley hasta los libera en poco tiempo, ¿verdad? Yo arrojo así los ojos, pero quiere decir esto. Con un poquito de nada ya sale, ¿no? Pero si no hubo plan. Los hurtos, sabemos también que son planeados los grandes robos. Las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, envidia, la maledicencia y la soberbia. La escritura que antes del quebrantamiento, dice, viene el altivez espíritu. Antes de sea quebrantada, una persona dice, ¿por qué estoy así? No sé, un día y agradecer a Dios si yo soy el que a mí me lo han dicho. Y un día vas a reconocer que entonces los pone allá. Nosotros estar orando a misericordia de nuestros enemigos. Cómo caminan, cómo, y jóvenes, jóvenes, de verdad. Yo ahora que estoy en el centro los veo de 15, 18. Entonces es terrible cómo el enemigo despedaza al ser humano. Una vez escuché a alguien que decía, él no vino a jugar, él vino a destruir. Nosotros jugamos con él, pero él no. Él vino totalmente a destruir. Así que contamina, la contaminación. Si queremos ser vencedores, la única fuente de fuerza es Dios. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, dice, pero la carne es débil. La carne es el problema. Por eso es necesario deshacerse de él. Por eso es poner más bien los ojos en la parte espiritual, en lo físico. Porque el espíritu sí está dispuesto, pero nuestra carne es la que falla. Y tiene que liberarnos de toda esta. La otra vez leí un libro de cuánto se calcula, antes de que el apóstol Pablo, cuando era Saulo, se calcula la fortuna que él tenía, hablando económicamente. Entonces han llegado que no era un hombre económicamente mal, tenía mucho dinero.
tenía siervos, era económicamente fuerte. ¿Y cómo acabó? Hablando físicamente, en prisión. Pero a mí me da alegría cuando veo que está ahí y le dice, estamos aquí en prisión, y dice, pero mandamos saludos desde aquí. Y yo el otro día platicaba con mi hija y le digo, imagínate en esta época con el bastoncito y el celular, y en prisión ahí estamos, y estamos aquí, le mandamos saludos a la iglesia de Cristo. Estamos aquí presos, sí, pero por causa de la palabra. Pero saludos, hermano. Qué alegría, ¿no? Y sí, pues si el hermano vivía bien, ganaba bien, trabajaba bien, y ahora mira dónde está. Sí, aquí estamos presos, y ahí te manda Jesús saludos, aquí está también, ¿no? Pero muchas iglesias se fortalecían así. Nosotros presos, dice, pero ustedes sigan luchando. Qué hermoso lo podemos registrar ahí, pero cuando viene la prueba, la tentación, sabemos que decimos por nuestra familia, por nuestra, ¿verdad? No es fácil el camino. Así que dice velar y orar. Primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido, dice, ninguna tentación o prueba que no sea ¿qué? Humana, no baja de otro planeta. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La palabra aquí clave dice resistir. Hacer resistencia de eso. ¿Qué significa una resistencia? Lo vemos hasta en los transistores, lo vemos en los aparatos eléctricos, una resistencia. La oposición de una fuerza contraria. Un dique de una presa, como la que está acá en Malpaso, está haciendo ese dique, la fuerza que tiene hacia abajo está calculada para la presión del agua el doble de veces. Pero ¿qué sucede si esa presión se va al triple? Es probable que ese dique caiga. Pero los que lo hicieron calculando más del doble de la fuerza. Entonces está cimentada. ¿Qué hubiera pasado si hubieran hecho el dique y hubieran nada más puesto tantitas piedras así para detener el agua? Viene una creciente, barre esa piedra y acá nos viene a caer a nosotros agua y piedra y todo. Porque no está suficientemente cimentada. No está ofreciendo ¿qué? La verdadera resistencia. La fuerza que nosotros tenemos para resistir no es de nosotros. Entonces, ¿por qué yo cedo ante mis deseos? Porque no he velado, no he orado lo suficiente, ni no he hecho mi resistencia fuerte. Entonces la tentación se duplica y mi resistencia cede y caigo. No se hizo tan fuerte como yo creía, o no era yo fuerte como yo creía, como yo decía que realmente era, o como creí serlo. Me venció. Tengo que ir a la fuente de esa verdadera fortaleza. Por eso el apóstol Pablo decía que él era, en su debilidad, era más fuerte. Porque entre más se sentía fuerte, él se ensoberbecía, más era dado al pecado. Pero cuando él se humillaba ante Dios y se sometía y decía, me golpeo y me someto y me castigo, me hago más fuerte. Y el mundo te puede decir, pero yo te veo más débil, físicamente quizás, pero espiritualmente más fortalecido. A ver, tiéntame. A ver, pruébame. Así que en lo que parece que somos gente débiles, somos más fuertes que ellos, porque ellos no soportan la tentación. ¿Cuánta gente lamentablemente hasta se quita la vida? Porque ya no soportan más. Y se quitan la vida. Pero no van a la fuente de vida, a la resistencia que es Cristo. Que dice, su palabra no miente y dice, sino que dará también la salida para que puedas ¿qué? Soportarla. No dice, inmediatamente la quito para que tú estés bien. No, soportarla. Ahí la vas a ir cargando, pero la vas a llevar. ¿Verdad? Que a cada uno se nos ha dado una crucecita y del tamaño que la podamos soportar. ¿Verdad?
Nosotros decidimos si pecamos, buscamos la puerta de Dios. Cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todo el que busca, dice, lo encuentra. Mira aquí un pequeño resumen de los antiguos. De David dice, mira, miró, deseó, tomó como consecuencia uno de los pecados más, dice, y negros de la historia del hombre. Así es, hermano. Saúl cometió pecados serios también que acabaron terriblemente con su vida. Moisés también pecó al no glorificar a Dios, golpear la piedra, la roca. Judas, ¿por cuánto? Por 30 monedas. ¿Qué era lo que tenía en la mente? Diferentes tipos de carácter vemos, diferentes tipos de reacción y diferentes tipos de pecado. ¿Verdad? Le gustaba el dinerito. Y Pedro dice, pecó negando a Jesucristo. Diferente tipo. Dice, yo soy fuerte. Nadie es fuerte ante el pecado. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2. Del 2:22 dicen, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón puro invocan al Señor. Dice, huye, no dice hazte un ladito o déjalo ahí, o dice huye, como lo hizo José, ¿sí o no? Ese dice que corrió, ese sí corrió. Ahora, David no corrió, David corrió a la mañanita para ver a la mujer. Ese corrió para adelante, no corrió para atrás. Dice, ¿verdad? De las pasiones y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? Con los que de corazón puro invocan al Señor. ¿Tiene que ver el círculo de influencia? Sí. ¿Tiene que ver con los que yo me junto? Sí, claro. No es lo mismo estar congregados y salir y platicar allá afuera cuando terminamos y a grupos de allá afuera de la calle, porque simplemente los comentarios no tienen nada que ver con lo que nosotros decimos. Por eso en la Ciudad de México les decía la vez pasada a los judíos que todavía están viviendo como judíos, se aíslan, no dejan que los toquen y no permiten nada de allá afuera. Entonces, ¿por qué? Porque ellos saben el riesgo. Entonces, debemos de convivir más con lo que dice, con los de corazón puro, para evitar, dice, las discusiones necias e ignorantes. Fíjense bien, sabiendo que engendran ¿qué? Pleitos o contiendas. De eso lo vemos todo el tiempo. Si nosotros hablamos más la palabra, más complicaciones y contiendas. Yo estaba en Vancomer, allá trabajando en Reforma, y al lado mío se puso un señor a vender agua. Y cuando yo le empecé a hablar de las cosas de Dios, estaba él y había otra señora. Siempre trato de buscar por dónde me meto. Y él empezó a decir, no, no, no. Pero así gritado y estaba la fila. Y dice, ¿ustedes están mal? En realidad, nada, ni Jesús, ni Dios, ni nada. Dice, aquí son los apóstoles. A ellos, porque ellos, y empezó, me quedé claro. Y dice, pero usted fue el que estaba diciendo, a ver, le digo, si usted gusta, le digo, ¿dónde nos vemos? Platicamos, estamos trabajando, y con la Biblia. No, empezó a leer. Agarré y le digo a la señora, él empezó a hablar y gritaba como para hacerse notar. Le digo, gracias, nos vemos. Entonces, ¿por qué? Porque dice aquí, para evitar las discusiones necias e ignorantes, sabiendo que van a engendrar pleito. Ahí no iba a ganar, ¿qué íbamos a ganar? Nada más que pleito. Pues el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrir. Así que ahí está la clave. No es por miedo, no digas, no le hablé, pero no. Si alguien se pone, que tenga buen día, cabrón. No me voy a poner a discutir. Aquí, con la palabra, aquí lo dice, por eso tenemos que aprender. No, es que yo debía haber peleado. No, ¿por qué? Aquí lo dice claramente. ¿Quieres? Te visito a tu casa. No, bueno, pues no hay problema. Entonces,
Segunda de Timoteo, primera de Timoteo 6, 11. Ya vamos a terminar. Dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. El 12 dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Fíjense bien qué importante es que dice que la clave aquí dice, echa la mano de la vida eterna. Y luego dice, a la cual fuiste llamado y confesaste, dice la buena confesión delante de muchos. Cuando nosotros nos entregamos, confesamos, ¿verdad? Lo confesamos delante de los hombres. Y entonces, por esa confesión que nosotros hicimos, conscientes de todo eso, pelear esa buena batalla. Y le dice que, imagínense decir que una guerra es buena. Dice, esta pelea sí es buena. Esta sí vale la pena luchar por eso. ¿Cómo comienza? Dice, es progresivo. Ahí menciona algunos textos, dice en Génesis 3:6, el proceso, miró, deseó, tomó y comió. Acá, una prueba, yo quiero que vayamos a la escritura, vamos a leerlo, Josué 7:21, aprender cada día más de la palabra de nuestro Dios. Josué 7, fíjense bien, para evitar eso, bueno, no se puede evitar todos los sentimientos, ¿no? Pero fíjense bien que dice 7:21, dice, vi entre el botín un manto babilónico, Josué 7:21, si lo están notando, muy bueno, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos de peso, lo cual, fíjense bien que dice, codicié y tomé. Todo ello está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo de ello. Fíjense qué interesante. Aquí él reúne los requisitos. Dice, miré y codicié y luego lo tomé. ¿Sí o no? Imagínense que estás en el trabajo y el jefe deja ahí su cartera, ¿no? Y entonces lo miro, lo codicio, digo, para ir ahora a la feria, ¿no? Y entonces lo tomo y me lo gasto. O sea, llevaste a cabo todo el proceso, ¿verdad? Acá lo hizo. Josué envió mensajeros que fueron corriendo a la tienda, ya que aquello que estaba escondido allí en la tienda y el dinero estaba debajo. Lo tomaron de la tienda, lo llevaron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Serap, la plata, el manto, el lingote de oro, sus hijas, sus hijos, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo lo que tenían, y lo llevaron al valle de Acor. ¿Para qué? Dice, ¿por qué nos has ocasionado destrucción? Jehová te destruye a ti en este día. Todos los israelitas le apedrearon y después de apedrear los quemaron en fuego. Ahí está la consecuencia del pecado. ¿El pecado de David tuvo consecuencia? También tuvo consecuencia. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 11, del 2 al 4 dice, y sucedió que al atardecer David se levantó de su cama y se paseaba por la azotea del palacio cuando vio desde la azotea a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era muy fea, no, muy bella. David mandó preguntar por la mujer y alguien le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías el Eteo? David envió mensajeros y la tomó. Cuando ella vino a él, él se acostó con ella, que estaba purificándose de su impureza. Entonces ella regresó a su casa. Fíjense bien, igual reunió los requisitos y eran tiempos en donde los reyes salían a pelear. David estaba en su casa y dice que se levantó, nada más a eso dijera mi abuela, nada más para eso se levantó. Y dice que se levantó de su cama, se paseó por la azotea y vio desde la azotea a una mujer. Dicen que la ociosidad, ¿verdad? Entonces, se levantó nada más para concebir el pecado en su mente, lo llevó a cabo y
la mandó a buscar. ¿Pero qué sucedió? Pagó también el precio también de esa acción. Así que, por eso decía yo al principio, si nosotros somos inteligentes y lo escudriñamos bien, lo aplicamos a nuestra propia vida, ahí está. Mucha gente dice, tienes que ir con un psicólogo, sí es cierto, es necesario, por eso estudiar y saber. Pero nosotros también tenemos, mire aquí, si yo veo a mi hijo, a mi hija o a algún familiar, mira, le estás dando nada más el camino derechito. Hay caminos, dice, que al hombre le parecen rectos, pero al final es camino de muerte. Entonces nosotros tenemos esa capacidad para poder entender cuando alguien, mismo yo o de la familia, va hacia una caída segura. Me acuerdo cuando mi sobrino me decía, yo quiero estudiar mecatrónica, pero reprobó todas las materias en la técnica. Y le digo, espérame, como que no va muy para allá. No, ¿cómo no? Que no. O sea, reprobaste todas las materias. O sea, le digo, esta es como si me pidieran la receta de un mole y compran el guiso que se les da la gana. Le digo, ¿harán mole? Así que nosotros sabemos cuando alguien está empezando a planear y uno dice, hey, párale, porque el camino, no, que déjame que tu propia concupiscencia, tu propio deseo, estás empleando. Y entonces estás en riesgo de caer. Y cuando cae, como dicen, odio decir, te lo digo. ¿Verdad? Entonces Dios nos ha dado la capacidad de poder entender y nos dejó escrito lo anterior para aprender de todo esto. Isaías 59 del 1 al 2, ¿qué dice, hermano? No. He aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Dice, vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros para no escuchar. Le pasó a Saúl, también le pasó. Dijo, yo de él no quiero saber más nada. Yo ya volteé mi rostro. ¿Y cómo terminó Saúl? Muerto. Y las consecuencias lo sufrieron también sus hijos. ¿Verdad? Dice, bueno, ya leemos el 2. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado. Y ahí en Apocalipsis 21, dice, pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para los cobardes, para los incrédulos, es una pequeña lista nada más de la gente. Claro, cada uno reúne diferentes características, de dónde viene la cobardía, ¿verdad? De dónde viene la incredulidad, abominables, homicidas, aquellos que asesinan. Está destinado el lago de fuego. Por eso la vez pasada decía, el que nace 2 veces muere una sola vez, y el que nace una vez va a morir 2 veces. Porque dice Apocalipsis aquí que es la muerte segunda, donde definitivamente va a ser separada esa persona, esa alma, de su creador para siempre, por la eternidad. Adán y Eva murieron, Acán murió, también el hijo de David murió, porque no tomaron ni en serio el pecado. Dice Adán ni siquiera completó un día. El día que pecó, ese mismo día murió. ¿Ah? Murió de 950 años aproximadamente. Pero 1000 años es un día para el Señor, así que no completó el día. ¿Verdad? Entonces, ese mismo día. Así que dice, Primera de Corintios 10:12 dice que el que piense estar firme, ¿qué? Mire, que no cae. ¿Verdad? Entonces,
Dios quiere que nosotros permanezcamos siempre con Él en su búsqueda todo el tiempo, para que uno no dependa de sus propias fuerzas, sino las de Dios. Proverbios 14:9. Ya vamos a terminar. Dice: los insensatos se burlan de la culpabilidad, pero entre los rectos hay buena voluntad. Del 4, Proverbios 4, ahí hay otro también, 14. No entres en el sendero de los impíos, ni pongas tu pie en el camino de los malos. ¿Ah? No entres por el camino de la gente impía. Hay lugares donde nosotros vamos y el espíritu nos redarguye y decimos: no me siento cómodo, no me siento bien. Hay veces que igual está uno, y sin querer está uno en conversaciones que no son de nosotros, y uno está incómodo y mejor se retira uno. Eso es real, eso es así, porque el Espíritu de Dios nos redarguye, nos advierte, nos dice: hay gente que habla muy feo, y entonces mejor nos retiramos. Dice: evítalo, no pases por él, apártate de él, pasa de largo, porque ellos no duermen si no han hecho mal, pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Entonces piensan en pura maldad nada más. Proverbios 14, del 12 al 16. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Aún la risa tendrá dolor el corazón, y el final de la alegría es la tristeza. El descarriado de corazón se hartará de sus caminos, pero el hombre de bien estará satisfecho con el suyo. El ingenuo todo lo cree, pero el sagaz considera sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, pero el necio es entremetido y confiado. Fíjense bien cuántas palabras de sabiduría. El ingenuo dice todo lo cree, pero el sagaz considera sus pasos. Y aquí habla de la sabiduría, teme y se aparta. Y habla de la necedad. La escritura también dice que la mujer necia, dice, con sus manos destruye el hogar. La sabia la edifica. ¿Te das cuenta? Sabiduría, necedad. Así que cuando los antiguos nos decían nuestros padres: no seas necio. Yo me acuerdo que hoy casi ya no lo oigo, pero así decía: no seas necio. O sea, es ser terco. Es que te vas a caer, y uno allá iba y se hacía el chichón y decía: te lo dije, ¿verdad? Entonces el inteligente frena su paso y dice: no, aunque me critiquen, aunque me ataquen, ni modo, ¿verdad? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido, recibirá esa corona de vida. Todo esto tiene, ¿por qué? Por la corona de vida que Dios nos tiene reservado a todos que llevamos en paz. Ya terminamos aquí. Apocalipsis 21, la razón de que nuestra fe sea probada por fuego. Dice Apocalipsis 21:23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lámpara. Las naciones andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra llevan a ella su gloria. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella la gloria y la honra a las naciones. Jamás entrará en ella cosa impura o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que nadie que no se hagan ilusiones. Aquellos que dicen: soy muy bueno o fui muy buena y va a entrar. No, jamás entrará ella cosa impura. Así que toda esta preparación que Dios quiere que nos vayamos desprendiendo desde el principio, de costumbres, de tradiciones, de tantas cosas, no es más que estarnos preparando para esa santa ciudad donde no entra nada impuro, y estén en el libro, y aclara de quién: del Cordero, el libro de la vida.
Apocalipsis 22, 15. Dice, pero afuera, dice, quedarán los perros. Qué feo, ¿va? Quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. ¿Por qué? Porque su padre así es. ¿Verdad? Así que ellos, es más, ni quieren entrar. Nosotros lo oímos fuerte, decimos, ah, qué feo, dice, los perros. ¿Verdad? Los perros. Pero en realidad ellos ni quieren. Los hechiceros, háblales de Dios. ¿Verdad? Los fornicarios, ven. Los homicidas, la idolatría. Una vez escuché a alguien que decía que pensaba que la idolatría simplemente decía, se la echan a la gente que adora imágenes. La idolatría hay muchas formas de idolatrar en el corazón. Hace poco escuché uno que decía que hasta de los perros, ¿no? De los perros de las casas, porque hay gente que ama tanto al perro, ¿no? Y a veces a los hijos no tanto. Y no me lo golpeen, ni dale buena comida, y al niño pues, coma lo que sea. Y al perro lo sacan porque se estresa el perro, pero el niño dice quiero ir al parque y no lo sacan al parque, deja de estar molestando y siéntate por ahí. O dale el teléfono ahí para que juegue, pero al perro hay que sacarlo a pasear. Y entonces está idolatrando. Hay quienes idolatran, lo he escuchado también. Esposas, dice, el coche para seguir arreglando el coche, para ponerle luces para esto. Y decía una vez la esposa, ahí le está cayendo el techo de la casa, pero no quiere arreglarlo. Pero el carro que no le falte nada. Entonces, es una forma de idolatría. Dice, no tengo imágenes, sí, pero tienes otra en la cabeza. Puede ser el coche, puede ser el dinero, puede ser tantas cosas, ¿no? Así que, por eso nuestra fe tiene que ser probada. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Para eso. Pero ahí dice, los perros estarán afuera de la ciudad. No pueden entrar. Por eso es tanta prueba, por eso es tanta tentación, porque es una preparación que Dios está llevando a cabo para nosotros poder estar con él. Por eso tiene que ser probado, dice, con fuego, para que nosotros nos vayamos limpiando día a día de todo aquello de lo cual somos atraídos, y dice, y seducidos. Así que es importante, y dice, aunque dice que estemos gozosos, aunque dice que es de tranquilidad, aunque diga, pero son palabras de vida, son palabras para confortarnos. La cruz la tenemos que llevar. Al ladrón le dijo, ahora mismo vas a estar conmigo en el paraíso, pero no lo bajó de la cruz, siguió en la cruz hasta lo último. ¿Verdad? Así que a nosotros igual dice que no nos pone pruebas, pero nos las pone, que no las podemos soportar, pero nos ayuda a llevarla. ¿Verdad? Si no nos ha puesto nada que no venga, que no nos podamos nosotros soportarla, y lo hemos vivido cada uno de nosotros. Así que tenemos que ir y consolar al mundo en estas situaciones y todas estas pruebas que hemos pasado. Hermanos, es la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Que Dios me los bendiga, y le dejo el lugar a mi hermano que está aquí. Adelante, hermano. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos